Para el BFT. Bueno, chicos, hoy toca sesión de psicología prácticamente, psicotrading, se diría, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, yo soy trader y bueno, me tocó aprender muchísimo con respecto a mentalidad, desarrollo personal y psicología para llegar hasta donde estoy hoy en día y igualmente seguir aprendiendo y seguir mejorando a niveles de psicología y emocionales y mentales y demás. No saben que, no sé si saben si que hay una frase que se dice mucho en el trading, que no se necesita IQ, se necesita EQ, que es el IQ, el intelecto, eh, la inteligencia prácticamente, ¿no? Esperen, chicos, estoy solucionando algo. Bien, todo lo que me están hablando y me están mandando mensaje, lo puse específicamente que se me manden al privado, y le respondo a esta duda a uno de los chicos, que me mandan solamente al privado, no se puede mandar al chat general, ¿por qué? Porque prácticamente se meten bots. Bots así de spam, que spamean canales de señales o canales de Telegram o cualquier otro virus que no está bueno que caigan ustedes, así que por eso terminé bloqueando de esta manera el chat. Solamente todos los que me mandan mensajes, o sea, todos los que escriben en el chat me van a llegar solo a mí, lo cual el resto no lo va a leer. Pero yo voy a estar leyendo los mensajes de todos los que quieran participar de la sesión, de comentar algo, de lo que sea, de interactuar. Yo voy a leer los mensajes, no se preocupen. Yo tengo el chat acá por cualquier duda que me quieran hacer. Vamos a resolverla. ¿Listo? Bueno, bien, hoy sesión de psicotrading. Una de las sesiones que a mí más me gusta hacer porque es prácticamente charlar sin ver gráficos, pero aportar algo de muchísimo valor que mucha gente llega a ignorar. Muchas veces yo hago este tipo de sesiones sin avisar que va a ser una sesión de psicotrading. A veces hacemos una clase de repaso y termina siendo de psicotrading. Otras veces hacemos sesiones de acompañamiento o mentorías grupales y siempre son de psicotrading. Entonces, ¿qué pasa? La gente se aburre o quizás quiera escapar de algo que le esté a punto de decir. Pero bueno, acá vamos a hablar de niveles generales y vamos a hablar de un tema específico que es prácticamente cómo podemos llegar al punto de saber gestionar emociones, ¿no? De saber controlar las emociones, entre comillas. Más que nada, las emociones siempre van a estar. Uno nunca va a llegar al punto de no sentir nada. Eso es 100% real. Nadie va a llegar al punto de no sentir nada, pero sí podemos saber cómo actuar o cómo accionar o qué decisiones tomar a base de las emociones que tenemos de manera inteligente. ¿Sí? Esto es inteligencia emocional, lo que vendría a ser EQ prácticamente. El EQ es inteligencia emocional. EQ. Bien. Justamente hay muchos libros que hablan sobre cómo controlar las emociones o cómo gestionar o cómo sacarse de encima emociones que nos alteran, tanto psicológicamente como físicamente. Pero justamente a base de todos esos libros que yo llegué a leer, no leí todos los que existen, obviamente, a base de, por ejemplo, libros como Secreto de la mente millonaria, o libros como Deja de ser tú, o libros como Las siete leyes espirituales del éxito, o quizás como El monje que vendió su Ferrari, que todos hablan sobre este tema y llegar a un punto de cómo nosotros podemos, en el trading mismo, todo volcado al trading, cómo nosotros podemos llegar a gestionar las emociones, gestionar el desapego emocional. Entre otras cosas que hacen que nuestro trading fracase en el corto plazo, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que ir analizando desde lo que ya conocemos como tangible a lo que creemos que quizás no le estamos prestando atención. Por ejemplo, vamos a empezar de esta manera. Yo voy a agarrar el texto y voy a estar escribiendo en la pizarra. ¿Todos ven la pizarra, chicos? ¿Todos están viendo la pizarra acá y yo escribo y se ve? Sí, perfecto, buenísimo. Corroboro esas cosas porque después capaz que hay un error y nadie ve nada. Bien, buenísimo. Entonces, empecemos por algo básico. Empecemos por lo que nosotros terminamos haciendo, ¿no? La acción. Nosotros, cuando accionamos, muchas veces olvidamos el porqué. Pero no el por qué estoy tomando una acción, sino el cuál fue la razón realmente para que yo haga esto. En el trading pasa mucho en que cuando uno hace overtrading, cuando acciona a la operativa, se cega. ¿A quién le pasó esto? De cuando están operando, quizás alguna emoción los altera y los cega al hecho de no estar razonando.
y empezar a operar y a operar y a operar y a operar y perder y perder y perder hasta quemar la cuenta. Yo sé que yo me hago cargo, a mí me pasó muchas veces, por eso tuve que trabajar todo esto, y sé que a la mayoría y al 98% de los traders le pasó y al 2% que queda seguramente también, pero supieron cómo superarlo, ¿no? Entonces, sí, varias veces en mi comienzo me dicen por ahí. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que saber de dónde viene una acción, ¿no? Es lo que más me cuesta, el overtrading. Bueno, esto justamente ayuda muchísimo a esa parte, además de otras cosas que pueden hacer, ¿no? Como respetar un plan de trading que para la cura del overtrading es prácticamente un plan donde tengan un solo trade al día y respetarlo sea como sea. Eso a mí me ayuda muchísimo con el overtrading, además de esta parte de psicología. A mí me pasa muy seguido. Bueno, empecemos a trabajarlo entonces. Nosotros tenemos una acción, que la acción puede llevarnos a el overtrading, ¿no? Le vamos a poner OT, overtrading, ¿sí? Pero nosotros esta acción, de alguna manera, tuvimos que tomar una decisión para llegar a operar tanto, para llegar a accionar de esta manera. Entonces, antes de una acción sabemos que hay una toma de decisión. Entonces, si nosotros pensamos en esto, vamos a llegar al punto final, de que es prácticamente nuestra acción, de dónde viene, por qué actuamos de esa manera. Bien, ¿por qué nosotros hacemos overtrading? ¿Por qué estamos accionando de esta manera? Bueno, porque yo tomé una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Operar. Ok, pero ¿por qué tomé la decisión de abrir tantos trades? ¿Sí? Cada vez vamos a tener que ir un poquito más a la profundidad. Ahí me pregunta, ¿crees que todos tienen que pasar por ahí para aprender? ¿O se puede aprender sin pasar por ahí? Depende del proceso de cada uno. Yo sé que el overtrading es uno de los más fundamentales que hay. O sea, el overtrading lamentablemente pasa por la gran mayoría de los traders, pero por un hecho de mentalidad más que nada, por un hecho de el apego al resultado, por muchos factores quizás de crianza o de historia personal, pero hay traders que yo conozco y he enseñado que nunca tuvieron problemas de overtrading, pero sí tienen otros problemas. En fin, el proceso es eso, es aprender. ¿Bien? Sí, todo es aprender. El proceso es evolutivo, siempre va a haber cosas nuevas por aprender, tanto mentales como técnicas, como de gestión. Nunca se termina, ¿sí? Pero no es, o sea, no es que es una necesidad pasar por el overtrading, no, ojalá pudiéramos no pasar por ahí. Es algo que inevitablemente pasamos por un tema de crianza, proceso, o por un tema de mentalidad, o ser muy nuevo en el trading y no saber lo que es gestionar el capital y demás. Pero no es como una necesidad, o sea, se pasa porque se pasa, y punto. Pero sí tenemos herramienta para poder superar esa parte y seguir con nuestro camino. Bien, entonces, pensando ahora, nosotros podemos tomar dos tipos de decisiones, ¿sí? Esta decisión puede venir por dos partes, por un estado emocional o por un estado de razonamiento, ¿sí? Si nosotros actuamos y tomamos decisiones y accionamos a base de esas decisiones por un razonamiento, estamos tomando una decisión correcta, ¿sí? Porque razonamos para saber si es bueno o es malo, nos damos cuenta, si es una mala decisión, no la vamos a accionar, si es una buena decisión, la vamos a accionar. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta, pero es muy difícil cuando se trata de trading. Cuando se trata capaz de la vida en general, es mucho más fácil actuar por razonamiento. Pero ¿qué pasa cuando es más fuerte las emociones y actuamos por impulso emocional? Lo que pasa es que cuando tomamos una decisión por impulso emocional, no terminamos de razonar completamente nuestra acción, ¿sí? A veces podemos cometer miles de errores y también en la vida personal podemos cometer miles de equivocaciones por un impulso emocional. Podemos quizás hacerle mal a una persona simplemente por tener rencor, por tener alguna confusión o malentendido que te genere una emoción de odio o de enojo y terminás haciendo que todo salga mal por una acción que tomaste a base de una emoción. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué nos sirve tener rencor o accionar de esta manera contra esta persona? Y empezamos a razonar sobre el tema. Claramente no vamos a tomar decisiones negativas porque siempre vamos a intentar ser mejores.
personas que lo que éramos antes. Entonces, no vamos a accionar de una manera negativa, vamos a accionar de una manera positiva, lo cual el camino es prácticamente razonar la decisión para llevar una acción positiva. En este caso, no hacer overtrading, cumplir el plan de trading. ¿Sí? Vamos a comparar estas dos cosas. Vamos a borrar la línea de acá abajo que queda fea, para que quede más prolijo. Overtrading o... No, cualquiera. Ahí va. Overtrading o plan de trading. Entonces, esto sería al revés. Bien. Entonces, tomamos decisiones por dos motivos. Por impulso emocional o por razonamiento. ¿Ustedes creen que pueden controlar las emociones? ¿Ustedes creerían que gracias al razonamiento pueden manejar las emociones? ¿Ustedes tienen ese poder? Voy a leer a Christian. A mí me cuesta el miedo a operar. Muchas veces veo pasar trades buenos y me llevo break-even o stop loss cuando ingreso al mercado. Sigo en mi plan de trading al pie de la letra y el overtrading o sobreloteo no me cuesta. Ok, perfecto. El tuyo simplemente es el miedo a operar. Claro, el que no tiene miedo a operar y hace overtrading, claramente el overtrading no es miedo a operar, pero es un apego quizás al resultado que no te gusta y querés revertirlo y no hay manera. Rodrigo dice que sí puede controlar sus emociones. Ok, enseñarnos cómo, porque es muy difícil, claramente, el controlar las emociones. Yo creo que va por muchos aspectos el poder controlar. Yo, por ejemplo, no controlo las emociones, pero sí las gestiono. Yo gestiono mis decisiones independientemente de cómo me siento, ¿sí? Es más, yo tuve que saber identificar mis emociones para saber actuar de una manera diferente a la que actuaba cuando me da resultados negativos. Por ejemplo, si yo te digo esto y parece fácil, pero no lo es, pero yo te digo, ok, tomé un trade, fue mal, estoy enojado, listo, estoy enojado, emoción, enojado, decisión, operar, ¿sí? Acción, overtrading. Termino así. Si yo estoy enojado, tomo decisión de seguir operando, voy a caer en el overtrading, ¿no? Ahora, si yo ya identifico que cuando pierdo un trade me enojo y sigo operando, hago overtrading y quemo mi cuenta, entonces quizás el enojo todavía no se me pueda ir, pero la próxima vez que yo me sienta enojado, enojado, ¿qué voy a hacer? No voy a operar, voy a cerrar el gráfico, ¿sí? Cerrar el gráfico, lo cual, tomar la decisión de cerrar el gráfico es respetar el plan de trading. ¿Por qué? Porque no vas a sobreoperar y no vas a romper tu plan de trading. ¿Se entiende esta parte de saber gestionar la emoción? No es cuestión de, no, yo controlo mis emociones. Me siento muy enojado, pero ahora mejor me voy a sentir paz y amor. ¿Sí? No, mejor me siento amoroso, no sé, me siento bien, me siento tranquilo, sí, como si fuera algo que podamos hacer. Realmente las emociones están ahí y se quedan ahí. ¿Sí? Se pueden aliviar, se pueden cambiar, sí, pero no está en nuestro control. Lo que está en nuestro control es saber tomar decisiones. Tomar una decisión es gestionar la acción que vamos a tener a base de ese impulso emocional. ¿Hasta ahí me siguen? Me falta más grave es la ansiedad en cuanto a la entrada. No quiero que se me escape y termino entrando en cualquier lado. A veces veo donde no hay. Ok. Las emociones no se controlan, porque simplemente son situaciones químicas que se segrega del cerebro. Exactamente. Se aprende a manejar las emociones, pero no controlarlas. Exactamente, Carlos. Ahora vamos a hablar de esa parte. Esto va a ser una mezcla de muchos conceptos. Si quieren saber más a profundidad, estudien libros con respecto a esto, pero yo lo estoy volcando todo lo que se puede saber en el trading, ¿no? Todo lo que me puede llegar a servir y a ustedes también. Bien, continuemos entonces. Ahora, ¿qué pasa? Como dice Carlos, hizo un buen comentario, las emociones son situaciones químicas. Es decir,
si yo voy a empujar esta emoción un poco más abajo y un poco más a la izquierda, vamos a poner esto así. Las emociones lo que hace es darte una reacción química que, como dice Carlos, segrega en el cerebro, es decir, actúa en tu cerebro. Y tu cerebro está partido en dos partes, en realidad en tres, pero vamos a ponerlo en dos partes, porque es la que vamos a estudiar ahora. Todo esto que nosotros acá acabamos de ver en esta parte de la derecha, todo esto es tu mente consciente, ¿sí? Mente consciente. La mente consciente es nuestro ahora. Esa mente consciente es cómo nosotros estamos pensando ahora, qué es lo que estamos escuchando ahora, que me están escuchando, viendo a mí. Tu mente consciente es lo que recibe de manera rápida, ¿sí? E instantánea para que vos ahora mismo entiendas dónde estás parado. Tu mente consciente maneja tu pensamiento, tu razonamiento, tus decisiones y tus acciones. Esa reacción química se parte en dos partes, ¿sí? Las emociones que generan esa reacción química, vamos a poner acá, vamos a correr esto, vamos a poner reacción, vamos a poner R químico. Estoy intentando hacerlo prolijo para que les guste como que después y para que se entienda, ¿no? Esta reacción química que aparece acá se divide en dos partes. Se divide entre lo que nosotros vamos a razonar, pensar, tomar una decisión, una acción, ¿sí? Se basa en ese lado. O también para el lado de la mente subconsciente. ¿Qué hay en la mente subconsciente? Bueno, ahora vamos a llegar a esa parte, pero vamos a derivar lo que es nuestro estado emocional a base de nuestra mente consciente y la vamos a llevar a nuestro subconsciente pensando de otra manera, no metiéndonos tanto ahora en esta parte. Bien, entonces, resumiendo la parte consciente, todo lo que son emociones que generan una decisión, una acción, o toda la parte del razonamiento y el pensamiento actual, ¿sí? Porque pensamiento es acá, nosotros tenemos que saber pensar para luego tomar un razonamiento y una decisión, vamos a poner pensamiento, es la base de todo. En esta parte del pensamiento es donde se mete todo nuestro campo prácticamente del consciente y también del subconsciente. Acá está la raíz de todas nuestras soluciones, de todas nuestras soluciones. ¿Por qué les digo esto? El pensamiento es prácticamente lo que va a crear tu realidad y cómo va a estar ejercido tu mente subconsciente. Es decir, todo lo que nosotros estamos pensando actualmente es todo lo que nosotros vamos a estar creyéndonos. Puede ser autoestima, puede ser tu trading. Las creencias parten de ese punto. Tus pensamientos parten de ese punto, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar y a buscar un razonamiento para tomar una decisión y una acción, involucrando un estado emocional, empezamos a pensar varias cosas. Y podemos pensar de manera negativa o de manera positiva. Por eso también tomamos decisiones erróneas, a veces a base de esa emoción. Una emoción nos hace pensar mucho también. La ansiedad por las noches. ¿A qué no le agarra ansiedad por las noches y empieza a pensar en el futuro? En la incertidumbre que le da. Y piensa y piensa y piensa y se altera, se le da mucha ansiedad, no puede dormir, se levanta, abre la heladera, busca qué comer, vuelve a cerrarla, se vuelve a acostar, se vuelve a levantar, va al baño, porque no para de pensar y pensar y pensar. Ese pensamiento de ustedes, de la incertidumbre que les puede dar el futuro, como en el trading, que te puede ya dar mucha incertidumbre, empieza a carcomer la cabeza y entonces actuamos de manera negativa y de manera queremos dejar de sentir eso. Por eso empezamos a buscar qué hacer. ¿Sí? ¿A alguien le pasa eso por las noches? Entonces, nosotros podemos gestionar nuestras emociones a base del pensamiento, pero el pensamiento justamente es medio contradictorio, porque nos hace sentir aún más. ¿Sí me entienden? El pensamiento nos hace sentir más todavía. Cuando nos está yendo mal en algo, por ejemplo, nos va mal en el trading y estamos pensando en qué cagada nos mandamos, claramente
empezamos a pensar peor todavía. Soy un pésimo trader, no sirvo para esto, no quiero seguir operando, me hace mal. Y cuando vos pensás de esa manera, ¿qué pasa automáticamente? Pasa todo eso que está diciendo. Vas a ser un pésimo trader, te va a ir re mal, te va a ser muy difícil la profesión y eso va a llevar a rendirte. ¿Por qué? Porque estás cayendo en un bucle de pensamientos negativos que hacen que vos retrocedas. Ahora, ¿qué pasa si a mí me va mal en el trading? Si me va mal en el trading, no me voy a poner a pensar, soy malo, no sirvo para esto, no, para nada. ¿Qué hago yo cuando quizás tengo stop loss o tengo una racha negativa? No digo me va mal en el trading. Primero, nunca digo me va mal en el trading. ¿Sí? ¿Qué digo yo? Ok, son parte de las probabilidades, los stop loss son positivos porque mis análisis son muy buenos, soy excelente analista de mercado, pero tampoco puedo controlar las finanzas del mundo, así que acepto cualquier tipo de resultado y voy a seguir haciendo trading porque es lo que me gusta y porque me va muy bien y soy muy bueno para esto. Fíjense cómo yo cambio ese tipo de pensamientos de negativo a positivo para después razonar, tomar buenas decisiones y obviamente accionar cumpliendo con mis reglas. ¿Es difícil llegar al punto de pensar correctamente? Sí y no. Primero que podés pensar todo lo que vos quieras. En este momento podés pensar lo que vos quieras. Pensar mal, negativamente, ¿te sirve para algo? No, no te sirve para nada. Es más, te aleja muchísimo de tus resultados. Entonces, yo sé que muchos acá ahora van a poder pensar en que son muy buenos para el trading por más que hayan comenzado hace 2 o 3 meses o hace 2 semanas. Ustedes todos tienen la capacidad de ser muy buenos traders porque es una habilidad, no es un talento. Entonces, ¿cómo se adquiere esa habilidad? Estudiando, amando el proceso, estudiando también esta parte de la psicotrading y fundamentalmente creyendo que son 100% posibles de ser rentable y cumplir todos sus objetivos. Bien, todos van a pensar eso. Y capaz hay uno de ustedes que ahora mismo está en el punto de soy malísimo para esto, no sé qué estoy haciendo mal, no sé qué carajo hago haciendo trading, creo que prefiero ir a buscar un empleo y dejar el trading para siempre. Yo sé que están pensando eso. Y sé que van a empezar a pensar de manera positiva ahora mismo, se van a esforzar a pensar bien, se van a esforzar a decir, ok, soy bueno para esto, ya llevo tiempo, me falta cada vez menos, y van a empezar a cambiar poco a poco ese pensamiento. Pero ¿qué pasa? No se lo van a creer. ¿Por qué no se lo van a creer? Porque aún en su fondo, en su memoria, en la parte subconsciente que ahora vamos a estudiar, no está guardado ese concepto de sí mismo con respecto a las emociones que están sintiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creernos esto? A base de repetición. Hay dos maneras realmente. Una que no queremos pasar, otra que queremos pasar, pero tarda mucho más tiempo. ¿Cuáles son estas dos maneras? Bueno, vamos a poner de esto así y vamos a empezar con la mente subconsciente. Nosotros ya hablamos de la mente consciente, en la cual se toma decisiones a base de una reacción química, ¿sí? Generada por una emoción, que podemos tomar decisiones a base de la emoción o del razonamiento, ¿sí? Son dos cosas. Las emociones siempre van a estar presentes. El razonamiento hay veces que no. ¿Sí? Y que tenemos que buscarlo nosotros mismos, dar un paro ahí, decir basta y empezar a razonar qué es lo que estamos haciendo bien o mal para tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces, al final, esto después de tomar la decisión y accionar y hacer, por ejemplo, overtrading, ¿qué pasa? Se almacena en la memoria del subconsciente un nuevo logro desbloqueado, por así decirlo. Acuérdense, y esto muy fácil, vamos a escribir ya desde por sí acá arriba, mente subconsciente. Acuérdense 100% de esto. Su mente subconsciente no distingue entre lo bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo lindo y lo feo. La mente subconsciente no entiende de eso, así que olvídense de que ellos, la mente subconsciente, la parte de acá, empiece a dividir entre qué me sirve y qué no me sirve. No, a vos hiciste algo que generó una reacción mala en tu mente, en tu mente consciente y sos consciente de que hiciste malas cosas. Tu mente subconsciente no entiende de eso. Es como el universo mismo. El universo te manda cosas, no importa si son buenas o son malas. No distingue entre el bien y el mal. ¿Sí? Entonces va a almacenar esa reacción química, esa memoria generada por tu mala acción,
como una nueva acción que hacer gracias a esta emoción. Que habíamos hablado, el enojo genera o sobreoperar o operar más que te lleva al overtrading. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que vos sientas enojo, en tu memoria se va a guardar esa acción, ¿sí? Entonces, en la memoria se va a guardar esa acción. Cada vez que yo me sienta enojado, voy a hacer overtrading, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos cambiar ese chip y empezar a tomar otras decisiones? Mucho de esto pasa cuando nosotros tenemos miedo a algo. Cuando nosotros tenemos miedo a las alturas. ¿Por qué le tenemos miedo a las alturas si nunca estuvimos en tan alto, digamos? O si nunca nos probamos tirar una montaña rusa y nada. Le tenemos miedo a la montaña rusa. Pero ¿por qué? Si nunca nos tiramos de una. Por el simple hecho de crearnos un pensamiento que se guarda en una memoria de que en algún momento habremos visto en los dibujitos animados que son re peligrosas o que dan mucho miedo o que, no sé, eso, que hay mucho riesgo ahí. Entonces, vos siempre le vas a tener miedo a la montaña rusa. ¿Cuándo se rompe ese miedo? Cuando cambies la memoria. ¿Cuándo va a cambiar la memoria? Cuando acciones de manera enfrentando ese miedo. Es decir, me subo a la montaña rusa y vemos si realmente le tenía miedo. Y vas y te subís, las disfrutás y hiciste algo genial y la pasaste re bien y vas y te tirás a otra y demás. Eso empieza poco a poco cambiar tu memoria, ¿sí? Empieza a cambiar la memoria. Ahora, no cambia por completo, siempre queda, es como que se va absorbiendo, ¿no? Es como que tenemos esto acá, que es la memoria del no, digamos, del no tirarme a la montaña rusa. Pero cuando vos te tiraste por primera vez, pasó esto. Acá hay un sí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vas a, no sé, 3 meses después de vuelta al mismo parque? Vas a volver a tener miedo, porque todavía el no es mucho más grande. Te volvés a tirar, te animás a agarrar valentía y tu sí empieza a crecer. Y tú sí empieza y empieza porque lo haces, ¿qué pasa? Lo haces con constancia, lo empezás a hacer seguido y empezás a olvidarte de ese miedo. Cuando hablamos de trading, como ahí me hablaron, muchos tienen miedo a abrir un trade. ¿Qué pasa cuando tienen miedo a abrir un trade? Que cuando abren uno, ya prácticamente van a tener miedo a perderlo y eso cuando se pierde va a generar una angustia o un enojo o una pequeña parte de eso, de tristeza, y eso se va a almacenar en tu memoria. Entonces vas a tener más miedo, pero ¿qué pasa? Acá el miedo, ¿no? El miedo nos hace no operar. Pero cuando operamos y nos animamos, tenemos un sí. El tema es que con el trading, si no nos va bien en este trade, ¿qué pasa? Vuelve a ser no y se vuelve a tapar hasta que volvamos a intentarlo. Entonces, cuando volvemos a intentar y empieza a haber profit y empieza a haber stop loss, profit, stop loss, pero ya nos sacamos el miedo a operar porque vimos que no fue para tanto. Entonces, tu memoria, ¿qué pasa? Dice, ok, no fue para tanto operar, ¿viste? El riesgo, la verdad que valió la pena. Estamos operando con más constancia, entonces ahora desaparece el miedo a operar por el simple hecho de operar, de enfrentar ese miedo. Bien, vuelvo para atrás. Vamos a volver a poner el tema memoria igual, mente subconsciente. Bien, memoria. Todo lo que llegamos a memoria que va a estar acá atrás va a ser justamente el último punto, ¿sí? Pero falta algo más atrás, que ahora lo vamos a ir completando. Bien, sigamos yendo de adelante para atrás. Pensamientos. ¿Cómo yo puedo empezar a tener buenos pensamientos? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo empezar a tener pensamientos positivos para que mis emociones estén un poco más gestionadas y obviamente mis decisiones se basen un poquito más en razonamientos positivos y no actuar de mala manera y respetar el plan de trading? Prácticamente, ¿qué necesitamos nosotros? Autoestima, chicos. Autoestima barra confianza. Para pensar bien necesitamos autoestima, confianza. ¿Qué es lo que nos pueden dar la autoestima y la confianza? Y acá entra en la mente subconsciente, ¿por qué? Porque la mente subconsciente es lo que va a hacer que vos te sientas bien y piensas correctamente. Pero ¿cómo? Yo dije que hay dos maneras de cambiar tus acciones o tus pensamientos a base de una reacción emocional, de una reacción emocional.
Hay dos maneras. La primera, que es la que no queremos pasar nadie, es por un trauma emocional. Esto es lo más extremo que hay, ¿sí? Puede ser, no sé, el fallecimiento de algún ser querido. Eso es muy extremo, sí, pero eso es un trauma que te puede pasar dos cosas. Te puede almacenar algo demasiado doloroso y demasiado triste que te hace pensar de una manera muy depresiva, o te hace abrir un chip de decir, yo le prometí que iba a hacer y lo voy a lograr y le prometí esto y lo voy a hacer. Esa parte hace que vos te active algo inmediatamente y empiece a accionar de manera positiva y empezar a pensar en que eso te va a alimentar para tu motivación y demostrar a esa persona o a ese ser, a esa alma, de que lo vas a lograr. ¿Sí? Simplemente es un compromiso con vos mismo, pero con tus pensamientos alineados para que vos hagas las cosas bien. Lamentablemente, nadie quiere pasar por esto, ni yo, ni nadie. No es lamentable el pasarlo, sino el que es quizás a veces es imprevisto y justamente eso nos hace muy mal. Pero hay otra parte que no quiero pasar por esto. Entonces, ¿cuál es la otra manera de generar eh, estos buenos pensamientos y autoestima, confianza? Aparte de repetición, ¿sí? A partir de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no nos creamos que somos buenos, aunque tengamos una autoestima de mierda y el trading nos despedaza, porque lo que pasa con el trading es que te mata poco a poco, es decir, te saca tu peor versión, ¿sí? Saca lo peor de vos. Pero si nosotros tenemos un buen autoestima, nada va a sacar lo peor, lo peor de nosotros. Nosotros tenemos que encargarnos de sacar la mejor versión. Pero esa mala versión que tenemos no la podemos eliminar. Simplemente tenemos que ayudar a mejorar esa mala versión. ¿Sí? Cambiarla en sentido de mejorarla, no de que va a desaparecer y ya aparezco yo todo pro. No, hay que trabajarlo. Ahí está el ego, el mal ego, el narcisismo, ¿sí? Hay muchas cosas involucradas en esa parte, pero bueno, al final la repetición de pensamientos positivos va a hacer que poco a poco tu memoria y tu mente subconsciente se crean eso, ¿sí? Que se crean todo eso. Voy a ponerme atrás. Entonces, tu autoestima y confianza va a hacer que tu mente subconsciente y tu memoria almacenen que eso es tu realidad, que realmente sos así, te sentís así. Bien, entonces, continuamos por acá. Bien, este reacción química igual se va a quedar, este queda en la memoria, ¿sí? Eso queda ahí. Se almacena tu reacción química acá, en la memoria, siempre es inmediato. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo puedo tener confianza y autoestima en mí mismo, además de pensar y pensar? En la clase de backtesting hablamos un poquito de esto también, de la mente subconsciente y de este tipo de reacción emocional. Y dijimos que para tener buenos escenarios de trading, vayan a ver la clase de backtesting que está en YouTube, chicos, se los recomiendo. Que para ver buenos resultados en el backtesting, debemos ver buenos resultados, perdón, para tener buenos resultados en el trading real, debemos ver buenos resultados en el backtesting, ¿no? Entonces, en el backtesting lo único que hacemos es ver escenarios positivos. ¿Por qué? Porque almacenamos en la memoria solamente los trades que se dan bien para luego reconocerlos en su trading en vivo, esos setups que igualmente se te dan bien. ¿Sí? Como dijo Fabi, para nosotros tener un buen autoestima y confianza y demás, existen los hábitos. Hábitos que te van a alimentar. ¿Sí? Que te van a alimentar tanto tu autoestima, tu confianza, tu ego, lo que sea, pero de manera positiva. Es decir, por ejemplo, el gimnasio. El gimnasio te aumenta la autoestima, te empezás a ver mejor, empezás a verte más delgado o más fibroso o más musculoso, lo que sea, pero te hace sentir mucho mejor. Entonces ahí ya empieza a cambiar tu forma de pensar. Empezás a alimentarte mejor, sentís mucha más energía, te levantás temprano y sentís que estás haciendo las cosas bien, estás siendo productivo. Entonces eso te hace sentir mucho mejor y te hace pensar de manera positiva. ¿Sí? El backtesting da confianza al trader. ¿Por qué? Porque ahí toda su metodología, todo tu sistema de trading se cumple al paso de la letra, ¿sí? Al pie de la letra. Paso a paso, tu estrategia se cumple. Entonces, mientras más backtesting hagamos a libro abierto, de ver escenarios que ya se dieron y demás, vamos a poder volcar de una manera más fácil nuestro trading real porque vamos a confiar en nuestros trades, ¿sí? Sacándose el miedo y obviamente estabilizando la ansiedad.
pero van a tener mejores resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando hago todo bien, sin embargo en el trading me va mal? Ya dejo de confiar de mí, ya dejo de confiar en mí mismo, dejo de tener la autoestima que estaba teniendo, empiezo a ponerme mal y de vuelta entramos en el bucle de los malos pensamientos. ¿Qué pasa en ese caso? Que justamente tenemos que tener algo más. ¿Alguien sabe qué es este algo más antes de llegar a la memoria? Nosotros tenemos que tener algo en donde apoyarnos para lograrlo, que justamente es la base de toda nuestra vida. Esto es las creencias. Acá no vamos a ser religiosos, yo no soy ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada por el estilo, pero necesito fe, necesito creer en algo. Yo no soy religioso, repito. Mi creencia se basa en el universo, en la ley de atracción o como lo dicen los filósofos, la inteligencia infinita. Hay algo más que nos envía a estar de esta manera, a vibrar de cómo vibramos. Hay algo que, no sé, hay algo superior a nosotros que hace que todas las cosas buenas pasen en nuestra vida. La supraconciencia, dice Nahuel, también. Entonces, no sé si hay un ser divino, yo sé que hay mucha gente que cree en Dios y es buenísimo porque tiene de algún fundamento donde a ellos les parece mucho más realista creer y es buenísimo. Yo creo que todos los que creemos en algo creemos en la misma entidad nada más que diferente nombre, ¿sí? Eso es algo que pienso yo y estoy pensando en voz alta. Quizás la mayoría ni siquiera esté de acuerdo, pero yo creo que tanto decirle universo como Dios o como cualquier otro nombre que le digan Poseidón, Zeus o que le digan Odín, me da igual. Creo que todos estamos apuntando a lo mismo porque sabemos que hay algo que hace que a nosotros en nuestra vida nos pasen cosas muy buenas, cosas malas también, pero es parte de la vida. Entonces depende cómo nosotros afrontamos este desafío, nos va a ir mucho mejor. Cada quien cree en lo que quiere, pero que lo crea. Exactamente, Carlos. Crean en lo que ustedes quieran. ¿Son ateos? Bueno, búsquense en algo en que creer. Quizás no sea un ser divino, quizás sea una creencia en una filosofía de vida. Yo tengo una filosofía de vida que mantengo toda mi vida, que es justamente esta frase que me hace levantarme de la cama cada vez que me va muy mal. Yo antes me deprimía mucho tiempo porque me iba muy mal. Hoy en día tengo un día malo, punto. Al otro día ya estoy a full de nuevo. Entonces, lo que yo siempre me repito en mi cabeza es que la vida te va a poner a prueba para ver si sos merecedor de lo que está por venir. Acá pueden poner la vida, pueden poner Dios, pueden poner el universo, pueden poner eh, como dice Nahu, la supraconciencia. Pueden poner lo que ustedes quieran, pero realmente hay algo que te va a poner a prueba siempre, porque estás apuntando a algo mucho más grande, entonces te va a poner a prueba para ver si superas estos obstáculos, sos merecedor de lo que está por venir, ¿sí? Esta es mi creencia, prácticamente. Entonces, cada vez que yo mi autoestima esté por el piso, mi confianza esté por el piso, yo sé que algo está muy grande está por venir, porque cada vez que yo tengo una caída, mi vida da un giro grande y estoy disfrutando en donde sea. Y me va muy bien. Entonces, si hay algo que me está haciendo, me está golpeando, me está golpeando, me está golpeando, yo voy a hacer lo que sea para superar porque mientras más duela el golpe, después la recompensa es mucho más grande. Cuando uno lo supera, obviamente, recuerden de dónde viene superar, ¿sí? Reconocer, aprender y solucionar. De ahí viene la palabra superar. Entonces, esto es lo que yo mantengo. Y todo esto, ¿qué pasa? Se almacena en la memoria. Entonces, hablamos de tomar una acción a base de una decisión, a base de un razonamiento, pensamiento que tenemos que tener, para tener un buenos pensamientos tenemos que tener una buena autoestima, y que la autoestima al final también se sustenta por la creencia que se almacena en la memoria. Bien, si vamos a la parte de la reacción emocional genera una reacción química que hace que vos tomes decisiones y acciones impulsivas y esa acción o decisión impulsiva se almacena en tu memoria para actuar de vuelta de la misma manera cuando tengas esa reacción química emocional. ¿Se entendió hasta acá, chicos?
Hasta acá entonces va a ser la sesión de hoy. Espero realmente que les haya gustado porque a mí me gusta mucho dar este tipo de clases. El que está viendo esto grabado, no se olvide que en Telegram vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones, tanto de psicotrading como de análisis técnico, de trading en vivo y todo lo que ustedes ya saben. Así que únanse al Telegram. Y lo que están viendo dentro de Best Friend Traders, esta clase se va a volver a repetir seguramente en el próximo bootcamp, pero tenemos muchas clases de psicotrading por delante, así que vamos a seguir metiéndole pata. ¿Sí?